¿Se han preguntado si en la casa que viven antes vivió alguien que falleció? ¿O alguien a quien fue arrebatada la vida? Está de pensar, ¿no creen? Muchas casas guardan misterios paranormales que resultan inexplicables, tal y como en este primer caso que les narraré. Apaguen la luz, porque la cita con el miedo está por comenzar aquí, en los relatos del gato. Una extraña entidad. Mi historia sucedió hace 20 años, y fue en el tiempo que mi padre nos compró nuestra primera casa. No me gustaría compartir la dirección, solo puedo compartirles que fue en la Ciudad de México. La casa era grande, de 2 pisos. Arriba había 3 habitaciones y un baño, y en la planta baja había 2 habitaciones y un baño más. También la sala, el comedor, la cocina y un gran jardín en el interior. Ahí vivíamos mi papá, mi mamá, 3 hermanas y yo. Y la verdad es que éramos muy felices y todo estuvo bien durante los primeros días. Pero todo estaba por cambiar. Como al mes, empezamos a notar que nuestros juguetes, aunque los recogiéramos por las noches, siempre amanecían en el piso o en otros lugares de la casa. Pero mi mamá nos regañaba porque decía que éramos desordenadas y nosotros le decíamos que los habíamos recogido por la noche. Pero aún así, ella no nos creía. Nos decía que éramos unas mentirosas. En ese tiempo mis padres, ambos, trabajaban, pero por diversas circunstancias, mi mamá se quedó sin trabajo. Entonces ahora dedicaba todo su día a la casa, y fue ahí donde ella notó las cosas extrañas que ocurrían. Así fue que se percató que le cerraban las puertas, le abrían las llaves de los grifos, se escuchaba que alguien corría en el piso de arriba, cuando en la casa solo estaba ella, ya que nosotras nos encontrábamos en la escuela, estudiando. Cuando ella notaba que ocurrían estas cosas en la casa, ella iba a ver, pero no encontraba nada, y eso, obviamente, le empezó a dar miedo. Pero no solo mi madre comenzó a presenciar situaciones paranormales. Una noche, como a eso de la 1 de la madrugada, mi papá se despertó, bajó a la cocina por agua y se quedó en shock cuando vio frente a él a un niño. Sí, a un niño, como de 10 años, piel blanca como el papel, y sus ojos eran completamente negros. Vestía camisa blanca, la cual mi padre describió como una camisa muy sucia. Aquel niño vestía unos pantalones cortos, muy desgarrados, y no tenía zapatos. Mi papá y este niño cruzaron miradas, y ante la mirada atónita de mi padre, el niño salió corriendo, traspasando la puerta que conducía al jardín y que estaba cerrada. Mi padre no le contó nada a mi mamá para no asustarla. Sin embargo, como a la semana, mi papá todavía no llegaba del trabajo y mi mamá lo esperaba en la sala. Yo me quedé acompañándola incluso. Eran las 11 de la noche cuando escuchamos algo extraño en la casa. Precisamente, era un extraño ruido en el jardín. Así que, con cautela, fuimos a ver de qué se trataba, pues temíamos que fuese algún ladrón. Al abrir la puerta y encender la luz, vimos algo realmente impactante. Frente a nosotras estaba un niño sucio, ahí, parado, a un par de metros de distancia de nosotras. Lo más escalofriante es que se rió de una manera aterradora, mientras nos miraba con una mirada que no era nada amigable. Al pasar un par de segundos, y como si se tratara de un simio, el niño corrió y subió rápido por uno de los árboles del jardín, y se fue agarrando de las ramas para pasarse hacia los otros árboles que estaban allí, y así desaparecer frente a nuestros ojos. Mi madre y yo no podíamos creer lo que habíamos visto.
Asustadas, nos metimos dentro de la casa y esperamos a que llegara mi papá. Al poco tiempo él llegó y nos vio asustadas y nos preguntó que qué nos pasaba. Y le contamos, obviamente, lo que acabábamos de presenciar. De ese modo, fue que él nos contó que también lo había visto. Esa noche, yo dormí con mis papás porque temblaba de miedo ante la sola idea de que aquella presencia se apareciera en mi habitación. Si pudiera describirles a este niño, les diría que aparentemente era de una consistencia sólida como nosotros, solo que su piel era de color blanco como el papel y sus ojos eran negros completamente, y por supuesto que se miraba una gran maldad en ellos. Y efectivamente, como decía mi padre, aquel niño tenía una ropa bastante desgastada. Después de esas 2 apariciones de este niño, lo volvimos a ver una tercera vez en el pasillo de arriba, el pasillo que conducía a las habitaciones. Mi hermana y yo estábamos subiendo las gradas cuando lo vimos correr para la habitación de nuestros padres. Fuimos a ver con miedo las 2, pero al entrar no encontramos absolutamente nada. No había nadie ahí. Después de esta vez, mi papá dijo que definitivamente mejor vendería la casa, pues no queríamos saber cuál era el origen de aquello o sus intenciones, así que mejor nos mudamos a la casa de mis abuelos mientras se llevaba a cabo el proceso de la venta. De esta manera fue que nunca regresamos a la casa y esta se vendió 5 meses después de que la compramos. Y así es esta historia que quería compartirles. Agradezco al buen gato y a ustedes por escucharla. Como todos sabemos, la situación que actualmente vivimos no ha sido favorable para todos. Hay muchas familias que han sufrido pérdidas importantes y otras han cambiado drásticamente su manera de vivir. Por eso es que con todo el respeto compartiré el siguiente relato. Y a ti, que me escuchas en casa o donde sea, quiero desearte siempre lo mejor, que salgas adelante y que venzas todos los obstáculos que se te presenten. Así, vamos con la historia. Recuerda que estás escuchando los relatos del gato. Un mensaje del más allá. Cuando la pandemia llegó, trajo mucho miedo a nuestra casa. Nadie nos atrevíamos a salir. Mis papás son vendedores en un tianguis y les iba muy bien. Ahora ya no es como antes, porque mi madre ya no está con nosotros. Ella falleció por razones del virus, pues en ese momento tan crítico, tuvimos que perderle el miedo a la situación, porque no hubo apoyos de ningún tipo para nosotros, así que no nos quedó más que reactivarnos. Y ahí fue donde la tragedia alcanzó a mi madre, quien tristemente partió de este mundo. Y una serie de cosas extrañas comenzaron a suceder a partir de ahí. Todos los domingos por la tarde, nosotros solíamos sentarnos a ver el fútbol o películas en la sala de nuestra casa. Dicha sala en la cual cada quien tenía asignado su lugar. Y por respeto, ahora, después de la partida de mi mamá, nadie nos sentábamos en su lugar. Así fue que la primera tarde que nos juntamos a ver la televisión, después de que ella partió, nuestro perro comenzó a ladrar alteradamente, de una manera desesperada, incluso agresivo, y no paraba de ladrar. Y lo más extraño es que ladraba justo hacia donde estaba el recipiente de las cenizas de mi madre. Sí, teníamos en ese momento las cenizas en la casa y las teníamos guardadas justo debajo de un altar de la Virgen de Guadalupe. Esta situación, junto con otras que fueron ocurriendo, nos hizo pensar que el espíritu de mi mamá estaba en la casa. Pero, cuando presenciamos esta primera situación con el perro, tratamos de no hacer caso. Al día siguiente yo me levanté en la madrugada a beber agua. Me sorprendí de ver en la sala a mi padre. Tampoco podía dormir.
Me acerqué a platicar con él y me contó que estaba muy triste y asustado. El llanto salió de su mirada. Dijo que en su cama claramente sintió que mi madre lo abrazaba. Un abrazo lleno de amor, eso sí. Así comenta mi papá que lo sintió. Además, me contó que llevaba varios días soñándola, y en dichos sueños, ella pedía que llevaran sus cenizas a otra parte que no fuera la casa, porque ahí solamente estaba causando tristeza. Yo recuerdo que mi madre siempre había pedido en vida que sus cenizas fueran llevadas al mar cuando ella muriera. Ella decía que si había otra vida, ella quería vivirla en el océano. Así que decidimos ahorrar dinero para llevar sus cenizas al mar, tal y como ella lo deseaba. Debo mencionar que, en el lapso de tiempo que nos tomó juntar este dinero, siguieron pasando más cosas. Una ocasión estábamos cenando. Salió al tema un recuerdo de algo que vivimos con mi madre. Y como si fuera una señal del más allá, se nos fue la luz. Y el perro comenzó a ladrar a las cenizas otra vez. Esto se repitió varias veces. Al principio sí nos daba miedo, porque dicen que quienes dan esas señales no siempre son espíritus buenos y solo tratan de engañarnos para obtener algo o para dañarnos. También se escuchaban ruidos en las noches, como si alguien caminara en la sala o en el pasillo de las habitaciones, y cuando salíamos no había nadie. Confieso que todo eso sí nos daba mucho miedo. También en ocasiones se caían las cosas de la cocina en la madrugada. O también ocurría que algunos en la casa soñábamos a mi mamá que nos daba algún mensaje que no lográbamos recordar. Lo extraño es que a veces mi papá y yo soñábamos cosas muy similares el mismo día con ella. También un par de veces llegamos a ver una sombra que flotaba en los pasillos y desaparecía. Ahora sabemos que era mi madre, porque en cuanto logramos hacer el viaje, mi padre, mi hermano y yo, y finalmente depositamos esas cenizas en el mar, las cosas paranormales dejaron de ocurrir y eso nos hizo darnos cuenta de que mi madre había recibido la despedida que siempre anheló y ahora descansaba en paz. Con este relato cierro el episodio de hoy. Si te ha gustado, regálame una manita arriba para que así yo pueda seguir trayendo este contenido para ustedes. Comparte con alguien que creas le pueda interesar y si quieres que tu historia salga aquí en el podcast, házmela llegar al correo tusrelatosdelgato@gmail.com. Por hoy me despido, esperando que esta noche la curiosidad los haya llevado al miedo.